Ahora sí. Bueno, estoy probando. ¿Me escuchan bien? Hola. Hola, sí se escucha. Sí, se escucha. Buenas noches. Buenas noches. Escuchamos. Muchas gracias. Ahora sí. Bien. Vamos a dar por iniciado ya nuestro módulo del día de hoy. Mi nombre es Lisette Galarza. Yo soy de profesión psicóloga y pedagoga, ¿no? Estudié ambas carreras ya hace bastante tiempo. Estoy entrando a mi ejercicio profesional ya a los 20 años de ejercicio profesional, ¿no? Entonces, justamente el área en el que trabajamos es con niños que tienen dificultades de aprendizaje o trastornos de aprendizaje, hace más de 10 años, ¿no? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son las adaptaciones curriculares, ¿no? Un tema bastante importante y también un tema que está dando mucho que decir, porque se está volviendo una necesidad inminente el poderlas realizar. Entonces, desde la experiencia vamos a hablar del tema. También les voy a mostrar un ejemplo que creo que es lo más importante de cómo se puede hacer una adaptación curricular, y a partir de eso ustedes van a poder aplicar a sus planificaciones, ¿no? Que es donde más dificultad existe. Ya empezando a desarrollar la situación, vamos a poder ver justamente cuáles son estas estrategias que podemos utilizar para hacer las adaptaciones curriculares. Pero mientras preparo la presentación, me gustaría escuchar un poquito cuál es la inquietud que tienen, a ver qué es lo que esperan de este módulo, para ver, ¿no? si realmente estamos llegando a las expectativas que competen. Por favor, les escucho. Tal vez si me pueden comentar un poquito desde dónde se conectan, desde toda Bolivia, un departamento en específico. Buenas noches, mi nombre es Elvira Valencia. Actualmente estoy dando apoyo escolar en una unidad educativa. Y entonces el curso, lo que ustedes nos están enseñando, me sirve de mucho, ¿no? Porque todavía tengo algunas dificultades, ¿no? Y por eso me he inscrito al curso, porque quiero saber más estrategias que yo pueda realizar, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Gracias, querida Elvira, bienvenida. Entonces vamos a tratar de ver también esas expectativas. ¿Alguien más que quiera participar? Por favor, ¿de qué lugares se conectan? Coméntenme un poquito para entrar en confianza. ¿Están de un solo departamento, de diferentes departamentos? Buenas noches, Lice. Mi nombre es Jenny Pazzi. Yo resido en Caranavi, del departamento de La Paz, en una de las provincias. Este taller, yo más que todo lo he buscado porque yo tengo un niño con una discapacidad física motora. Él no puede, tiene la columna bífida. Entonces, es mi tercer año de trabajo. Entonces, para mí, cuando uno estudia la normal, no te dan, digamos, así todo. Entonces, tienes que averiguar, ir a buscar, indagar cómo puedes trabajar con ese niño, con ese mi niño que tengo. Entonces, por esa misma razón, dije, yo necesito buscar algo de cómo poder apoyar a ese mi niño que tengo. Entonces, también él tiene dificultades no se socializa. Él recién ha empezado en estas semanas que ha pasado, ha empezado a conversar conmigo porque él solo era, o sea, él habla claramente, ese mi niño, pronuncia bien todo, pero no, conmigo no hablaba, solo era por un movimiento gestual, me movía la cabeza, nada más, pero ahora ya, o sea, más o menos ya, digamos, ya conversa conmigo, pero con sus compañeros juega, pero no llega a socializar aún todavía. También hay un centro acá donde le apoyan
y ella nos indicó, ¿no? Entonces, de que nadie lo ha preparado, lastimosamente la mamá él no lo ha preparado de que iba a ir. La mamá lo ha tenido en una burbujita y cuando lo ha soltado, la psicóloga nos indicó de que lo ha soltado de golpe, no se lo ha preparado él psicológicamente de que va a conocer nuevas personas, entonces eso va a ser un proceso, nos dijo. Entonces, lo único que yo tengo es tenerle paciencia, pero para mí es una alegría grande de que él ya conversa por lo menos conmigo, ya me habla, entonces es algo bueno que estamos haciendo. ¿Qué es lo que yo he tratado de incorporar con él? Él se moviliza gateando, entonces para que mis niños no son inocentes, soy maestra del nivel inicial, entonces con su inocencia dice, él no puede caminar, profe, los niños, ¿no? Me dicen y yo les digo, no, pero ahora todos vamos a caminar como Jesús, todos vamos a gatear, entonces todos hago más actividades cuando me toca educación física, más actividades que sean involucradas en el gateo, para que él también, al ver a sus compañeros que hacen igual que él se pueda, vea y que lo que él hace también los otros niños pueden hacer. Y yo le digo, él la van a curar, solo él necesita ser un poquito más grande para que los médicos lo ayuden. Qué bien, y cuando lo escuchan hablar mis niños dicen, oh, sabes hablar, Jesús, se sorprenden y siempre yo hago que los motiven los demás niños, en él se sienta motivado. Un aplauso para Jesús porque ya está aprendiendo Jesús, él sabe muy bien. Sí, profe, ya habla. Entonces, más que todo yo trato de motivarlo a Jesús, para Jesús se llama, para que él pueda, digamos, y se sienta más en confianza en el curso. Licenciada, gracias. Qué bonito, ¿no? Gracias a ti y bueno, también felicidades, ¿no? Por el trabajo que realiza, porque hay que tener vocación, hay que tener pasión por lo que uno realiza. Muy bien. Bueno, entonces ya de lleno, la forma de interactuar, porque me gusta mucho que sea de esa forma, es que ustedes pueden preguntarme en el momento, ¿ya? Porque a veces uno quiere anotarse la pregunta para el final y luego se olvida y ya no lo hace, ¿no? Entonces, en cualquier momento ustedes pueden preguntarme, opinar o decir, bueno, esto no he entendido, no me queda claro. Y a partir de eso vamos a continuar con nuestro trabajo, ¿ya? Bien, vamos a entrar, a ver, tal vez los organizadores me pueden decir exactamente cuánto tiempo tenemos de taller y también si están viendo mi pantalla, no sé qué están viendo porque no puedo ver el Meet aquí. ¿Ya? Ya. Muy bien. Perfecto. Ya. Entonces vamos a ir controlando los tiempos también para que podamos cumplir con todo. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno a explicar qué son las adaptaciones curriculares, ¿no? ¿Qué es lo que encierra todo este proceso de las adaptaciones curriculares? Con el fin de tener herramientas, estrategias para poder trabajar con, en este caso, desde la inclusión, que es donde más se maneja estos aspectos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto un poquito. Ahora sí, ¿no? Entonces, ahora sí. Muy bien. ¿Qué son las adaptaciones curriculares? Las adaptaciones curriculares, ¿ya? Tienen que surgir desde la identificación de las necesidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una adaptación se da en voz de que existe y está presente una determinada necesidad, ¿ya? Por lo tanto, quienes realizan, ¿no? Quienes deberían realizar en sí estas adaptaciones curriculares son los profesores, directamente porque ellos comparten el tiempo necesario para ver e identificar estas necesidades en sus estudiantes. Entonces, parte de la identificación de estas necesidades nos vamos a referir a lo que son específicamente las características del desarrollo humano, ¿ya?
¿Cuándo se vuelve una necesidad? Cuando un niño no cumple lo que se espera que haga para su edad. ¿Qué quiere decir? Un niño de 2 años no camina. Ah, ¿por qué no camina? Entonces ya viene la primera pregunta y esta identificación de necesidad. ¿Qué está pasando? ¿No? Y una vez hecho, justamente partimos, ¿no?, de lo que es un diagnóstico realizado por especialistas. Entonces, ya, a los 2 años, ¿por qué no camina este niño cuando debería hacerlo? ¿Quién nos va a decir? Un especialista. Y una vez que nos diga por qué no camina, voy a poder entender el problema, ¿no?, y hacer una adaptación para este niño, ¿ya? En el caso del proceso de inclusión, hablamos del diagnóstico de especialistas o realizado por especialistas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de psicólogos clínicos, psicopedagogos clínicos y educativos, también puede ser los neurólogos, los neuropediatras y los terapistas ocupacionales, fonoaudiología, psicomotricidad, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de trastornos de aprendizaje, nos referimos a todo lo que está involucrado en los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? ¿Cuáles son estos trastornos del neurodesarrollo? Son las discapacidades intelectuales, que pueden ser leve, moderado, profundo, ¿no? Tenemos el TDAH, que también puede ser leve, moderado, profundo, ¿no? Los trastornos motores, ¿ya? Los trastornos auditivos, visuales, las discapacidades auditivas visuales, y también todo lo que está referido a los trastornos específicos del aprendizaje, como son la lectura, escritura y cálculo, ¿no? Entonces, todo respecto al proceso de aprendizaje, uno de estos factores no puede estar alcanzando la edad que corresponde y nosotros tenemos que identificar. Entonces, queridos participantes, ¿no?, yo sé que hay muchos profesores. Si el profesor no conoce cuáles son los alcances, ¿no?, los hitos de desarrollo que deberían tener los niños en la etapa escolar, en la etapa inicial, en la etapa ya secundaria, difícilmente vamos a poder estar y detectar, ¿no?, estas necesidades a tiempo, ¿sí? Lo que se recomienda, por ejemplo, es que en este caso, educadoras parvularias que les trabajan con los niños, deberían identificar esto de forma temprana en etapas iniciales, ¿no?, para hacer una intervención temprana y evitar que el problema se profundice, ¿ya? Entonces, un aspecto importante para hacer una adaptación curricular es contar con un diagnóstico realizado por un especialista. Nosotros no podemos diagnosticar, ustedes no están, bueno, profesores, ¿no?, si hay colegas psicólogos o psicopedagogos, claro que sí, pero sobre todo profesores no pueden hacer un diagnóstico porque no han estudiado para eso, ¿no? En cambio, los psicólogos y los psicopedagogos han estudiado años para poder hacer un diagnóstico. Entonces, ¿qué nos va a decir este diagnóstico? ¿Qué nos va a lanzar? Justamente nos va a mostrar cuál es el avance que tiene un niño o una niña respecto a su desarrollo humano. Entonces, esa niña tiene 3 años pero no habla, puede tener un problema auditivo, por ejemplo, ¿no? Puede tener un problema incluso a nivel de desarrollo del habla como tal, una dislalia, ¿no? Entonces, pero quien nos va a determinar la causa del problema es el especialista, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cada profesional va a emitir un informe con una impresión diagnóstica, ¿no? En muchos casos tiene que ser de esa forma, de forma integral, porque voy a requerir de todos los aspectos posibles para entender el problema, ¿no? Entonces, esto debe ser apoyado y leído también, ¿no?, por los demás profesionales, para que en base a eso también ellos puedan hacer su diagnóstico. Por ejemplo, les voy a comentar cómo trabajamos, ¿no? Nosotros recibimos a un niño, ¿ya?
Un niño que tiene, no sé, ¿no? Su mamá nos dice, es que no se relaciona con los demás, se aísla, no está hablando, tiene movimientos estereotipados y, bueno, para nada pareciera que comprende lo que pasa en su entorno. Entonces, aquí, por ejemplo, les estoy hablando de un posible caso de autismo, ¿no? Entonces, como nos ha dado una serie de características que seguramente la profesora también le transmite a la mamá y le dice esto pasa en el curso, no hace caso, está como en su mundo, etcétera. Entonces, la mamá recaba esa información más lo que tiene en casa y viene al especialista. Una vez que se identifican estas características, nosotros debemos hacer un diagnóstico tentativo o ver, ¿no? Justo enfocado al área de autismo. Entonces, con ese informe ya puede ir a un neuropediatra, por ejemplo, porque al final, si estamos hablando de un trastorno espectro del autismo, es una condición neurológica. ¿Eso qué significa? Que va a estar presente toda la vida, ¿no? Va a estar presente mucho tiempo. O sea, va a estar el resto de su vida. Por lo tanto, esto lo determina un neuropediatra. También se trabajará, por ejemplo, con un terapista ocupacional, que va a trabajar todo lo que es la desintegración sensorial identificada en esta condición. Entonces, una vez que todos los especialistas tengan su impresión diagnóstica, recién va a llegar el resultado final al profesor, ¿no? Con todo interpretado, analizado, para que el profesor diga, con razón, entonces no, es imposible que yo a este niño le dé que copie toda la plana o la pizarra, porque no lo va a hacer, ¿no? Tiene una condición que no le permite comprender estas instrucciones, ¿no? Y, por ejemplo, ahí ya estaríamos haciendo una adaptación, ¿ya? Pero vayamos a ver qué son justamente y cómo se hacen el diseño de estas adaptaciones, ¿sí? Para ello es importante comprender muy bien qué son estas adaptaciones, ¿ya? Y seguramente también es importante hacer un recuerdo, ¿no? Y esto ustedes lo han llevado en la normal porque son expertos en planificación, son los elementos del currículum. Entonces, las adaptaciones, perdón, ¿no me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. ¿Sí? Allá porque me dice un poquito más fuerte. Ahora, más fuerte, creo que no puedo. Ya. Entonces, las adaptaciones son las modificaciones que se realizan en los elementos del currículum, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos del currículum? Son los objetivos, las destrezas, la metodología, los recursos, las actividades, el tiempo de realización de la tarea, la evaluación y las condiciones de acceso, ¿no? En su caso, hablando específicamente, por ejemplo, de una situación de diseño curricular, lo que le conocemos PDC, Plan de Desarrollo Curricular, si mal no estoy informada, y si no me corrigen, por favor, porque esto lo cambian todo el tiempo, además también se puede adaptar a un tipo de unidad, ¿no? Específica. Por ejemplo, tienen lo que identifican como un perfil de salida, objetivo holístico del trimestre, los contenidos, ¿no? Las orientaciones metodológicas, los recursos y materiales y los criterios de evaluación. ¿Sí? Eso es lo que tienen ahora en su PDC. A ver quién me comenta si tiene uno o algún profesor algo diferente. ¿Hola? Sí, está bien, licenciada, así es. Así es, ¿no? Entonces, en este caso, algo que quiero que quede muy claro es que los elementos del currículum y lo que pueden encontrar en su PDC ahora, el 2023 y luego el 2024, pueden cambiar. No es algo que tiene que ser ahí y estar, ¿no? Porque la planificación es flexible y se tiene que adaptar también al entorno. Pero todos o todas las planificaciones siempre van a tener estos elementos, objetivos, en algunos casos competencias, en otras destrezas, pero la metodología, los recursos, las actividades, el tiempo y la evaluación
y los contenidos como tal siempre van a estar presentes como elementos, ¿no? Y esto les estoy hablando a nivel general, ¿ya? Entonces, todos estos elementos, todos, ¿no?, tienen el fin de responder a las necesidades educativas de cada estudiante, ¿sí? Por esa razón, es importante conocer, ¿no?, cuáles son estos principios, ¿ya? Y les estoy hablando de los principios a nivel general que deberían tener las adaptaciones curriculares. Son 6 principios, ¿ya? Las adaptaciones curriculares son flexibles, ¿ya? Y también, si ustedes hacen un poquito de memoria respecto a la teoría de la planificación, también la planificación en general es flexible. ¿A qué se refiere que sea flexible? ¿No? Nos está mencionando que el currículum puede modificarse, y eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a la visión de mi unidad educativa, puedo modificar algunos elementos del currículum que se adapten mejor a lo que yo como institución estoy buscando que se desarrollen los estudiantes, ¿no? Las adaptaciones curriculares tienen que estar basadas en el estudiante, ¿sí? Por eso, yo sé que eso es lo que mucho cuesta, ¿no? Y es una zona de confort de los profesores, ¿no? Es decir, es que yo ya tengo mi planificación. Entonces, no les entra pensar que tienen que hacer una adaptación hasta para cada estudiante. Y efectivamente, aunque suene muy, muy complicado, es como hacer una planificación para cada estudiante. Entonces, sé que es hacer una planificación por curso, por sexto de primaria, digamos. No sé si será sexto de primaria ahora, pero es uno. Y cuando estamos hablando de las adaptaciones, tengo que hacer para un niño que tiene discapacidad intelectual leve, para otro que tiene autismo leve, para otro que tiene discapacidad motora. Entonces ahí ya estoy hablando de 4 tipos de planificación. Y en cada uno, un elemento del currículum, como los objetivos, las competencias, la metodología o la evaluación cambiará. ¿No es cierto? Entonces, tiene que estar basada en el estudiante. El currículum se adapta al estudiante que tiene necesidades educativas especiales. Tienen que ser contextuales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se va a tomar en cuenta el contexto inmediato, ¿no? Entonces, no podemos hablar de una adaptación curricular que no está basada en el contexto, porque si no, no funciona. ¿Ya? Es importante también ver, ¿no?, que tienen que ser realistas, que es el 4º principio de las adaptaciones curriculares. ¿Qué quiere decir que sean realistas? ¿Sí? Que tienen que partir de una situación real, ¿sí? Y una situación real que encierra, que comprende cuáles van a ser estos recursos disponibles, en realidad hasta dónde va a ser posible llegar. A veces he visto adaptaciones curriculares maravillosas, ¿no?, muy lindas, completas, muy bien estructuradas, pero nada realistas, ¿sí? Obviamente todos sabemos que la situación respecto a los materiales, a la infraestructura, ¿no?, y sobre todo a estos aspectos más mobiliarios, es muy complicado de tener una adaptación real, ¿no? Pero justamente cuando uno está planteando esta adaptación, tiene que preguntarse si lo que se está planteando va a ser posible ejecutar. ¿Ya? Y por eso es importante también el trabajo a nivel administrativo, a nivel ya de una situación desde la dirección de los colegios, ¿no?, desde toda la comunidad educativa. ¿Ya? La adaptación curricular, como 5º principio, nos menciona y dice, tiene que ser cooperativo. No puede ser una situación individual del profesor. No, tiene que ser de los profesores de diferentes áreas. ¿Ya? Entonces, juntos plantean los objetivos o las competencias para trabajar esta adaptación curricular. Juntos, no es por separado. ¿Ya? Juntos nos planteamos el ¿cómo se llama?
Perdón. Juntos nos planteamos el objetivo holístico del trimestre, ¿no? Porque también así trabajan en el colegio, para hacer los objetivos holísticos de cada trimestre, si es trimestral, lo hacen juntos. Y si son 2 profesores de sociales, por lo menos ambos profesores tienen que conocer y tener el mismo objetivo holístico. Entonces, de igual forma, se tiene que trabajar una adaptación curricular. No se puede trabajar solo desde el lenguaje, solo desde matemáticas, y que yo solo voy a hacer porque los demás no saben, o no pueden, o no quieren, ¿no? Justamente otra falla muy frecuente de no poder hacer adaptaciones es que las quieren hacer individuales, solo para su materia, pero eso no es tan real, ¿ya? Y el 6º principio es que tiene que ser participativo, ¿ya? Otro aspecto importante con el que, por ejemplo, nosotros progresamos, yo trabajo en un centro donde hacemos adaptaciones curriculares, ¿no? Porque los profes a veces por tiempo, por una situación de alguna cosa, no logran hacerlo. Pero nosotros sí, entonces en el centro hacemos, y ¿qué es lo que solicitamos al profesor? Son sus planificaciones. Muchas veces hemos chocado con profesores que dicen, no, eso es muy personal, la planificación es de mi materia, yo no puedo darles, ¿no? Como si fuera un documento extra, súper confidencial, cuando al contrario, otro principio de la planificación a nivel general es que la planificación ahora incluso tiene que estar en las redes, en la página del colegio, o tiene que estar al alcance de los padres de familia, es un derecho. Entonces, participativa quiere decir, aquí está, señora mamá, señor papá, mi planificación, porque quiero que adapte esto a su hijo, ¿no? Que estos son los contenidos que vamos a llevar, este es el objetivo holístico, esta es la metodología que he elegido, y que a partir de eso todo lo que pueda ser útil para su hijo se mantenga y lo que no se cambie. Entonces, de esa forma vamos a tener una adaptación curricular establecida y acorde a la necesidad del estudiante, ¿no? Ahora, en el caso de que no hacen hacer, porque ya les he dicho, ¿no? Hay instituciones que nos buscan para que podamos hacer las adaptaciones, pero también si no se pudiera, porque quieren hacerlo ustedes, entonces tienen que trabajar en base a la planificación. Y también algo que me llama la atención, ¿no? Y no sé si eso es frecuente, es que el profesor de educación física no conoce la planificación de la profesora de lenguaje, en muchos casos. O la profesora de matemáticas no conoce la planificación de música, estando en el mismo grado, siendo maestros del mismo curso. Entonces no entiendo en qué momento es que se pueden enlazar las materias para poder tener un objetivo en común, ¿no? Y ya les he dicho, si no se trabaja en equipo, los profesores por lo menos una vez al año o 2 veces al año no se reúnen para hablar de estos temas. Por eso es que, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Ahora que se está requiriendo más de adaptaciones curriculares, los profesores dicen, es que no sabemos hacer, no sabemos cómo hacer. Y es una de las razones, el que no conocen, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el otro profesor para poderse apoyar, ¿no? En ninguna forma es criticarse, observar la clase, nada. Es apoyarse. Entonces, este vacío se está dando porque no se conocen. Y otra situación es que no conocen el tema que van a adaptar. Entonces, yo realmente estoy muy contenta por este tipo de espacios de formación y quiero felicitar a cada uno de los presentes en estos talleres, en este taller que se han inscrito con la Fundación, porque se están capacitando de forma personal, ¿no? Porque tal vez están haciendo una inversión personal que les permite crecer y formarse. Entonces van a conocer de temas. Hoy estamos viendo todo lo que es las adaptaciones curriculares a nivel general, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo, pero quiero que entiendan que tienen que capacitarse, por ejemplo, cómo se hace ahora adaptaciones curriculares para niños con síndrome de Down, por ejemplo. Entonces yo, si tengo un niño con síndrome de Down en el curso y quiero hacer una adaptación sin saber qué es el síndrome de Down, qué cosa aprende, cómo aprende un niño con síndrome de Down, qué aprende, hasta dónde va a poder aprender, si va a aprender a leer, escribir, a sumar, a restar, ¿lo logrará? ¿No? Pero si no conozco, no voy a hacer nunca una adaptación. Pero si me interiorizo en el tema, ¿no ve?
Ahora, si tengo una persona, un adolescente, que ahora tanto hay mucha frecuencia de esto, con discapacidad intelectual moderada, como hemos tenido un caso reciente en una educativa, y los profesores, mira, han llegado a cuarto de secundaria, el adolescente, y como los profesores ya no sabían qué hacer, porque todos los años están enseñando lectoescritura. Como tiene discapacidad intelectual moderada, ¿qué le podemos enseñar? Lectoescritura. Pero, profes, el niño, este adolescente con discapacidad intelectual moderada, no va a aprender a leer y escribir. Con suerte va a aprender su nombre y apellido. Él lo que necesita son habilidades sociales de su edad para poder relacionarse. Necesita otras competencias, por ejemplo, trabajar percepción visual, memoria auditiva, memoria visual, pero enseñarle lectoescritura es una pérdida de tiempo, porque no lo va a lograr, no está dentro de las capacidades. Ahora han hecho la estimulación tantos años, no ha funcionado, pues no seguiremos intentando. Le daremos otras herramientas, potenciaremos mejor música, técnica vocacional, no sé, algo que a él le guste más, ¿no? Las habilidades sociales con sus compañeros, etc. Entonces, a eso se refiere y es importante basarse en estos principios de las adaptaciones. Comprender la realidad, el tema, interiorizarse. En otras palabras, profesores, para concluir esta primera partecita, tienen que especializarse para cada necesidad educativa especial. Si quieren hacer una adaptación sin tener conocimiento, uno se sienta frente a la computadora y no sabe por dónde empezar, ¿no? Entonces, es una invitación a que se continúen formando también e informando respecto a cada tipo de trastorno. Por ejemplo, una adaptación curricular para un niño diagnosticado con un trastorno, ¿no?, específico del aprendizaje, como es la lectoescritura, no es lo mismo que hacer una adaptación para un niño que tiene autismo. ¿Ya? Pero por eso, ¿no? Tengo que conocer cuáles son estas características del trastorno específico del aprendizaje, lo que antes se conocía como dislexia. ¿Qué es? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo debo empezar el proceso de lectoescritura? ¿Será el mismo que tengo que hacer con mis niños de 6 años? Porque ahora hay muchos casos entre 8 o 9 años que están en tercer o cuarto de primaria sin saber leer y escribir, ¿no? Solo saben copiar muy bien, todo, pero no leen y escriben, no pueden. Entonces, ese, por ejemplo, es un trastorno ya del aprendizaje, conocido como dislexia, pero de ninguna forma puede ser tratado igual que un problema de retraso lector, por ejemplo, ¿no?, que es algo más sutil. Entonces, también, ¿no?, en este módulo no vamos a poder ver todos los tipos de trastornos porque no vamos a acabar nunca. Pero sí es importante que ustedes tengan ahora la base de las adaptaciones curriculares para que a partir de esta comprensión ustedes puedan ver en qué tipo de niños más tienen en su curso, ¿no? Lo mismo para el TDAH. ¿Ya? Muy bien, entonces, a ver, quisiera ahora escuchar algún comentario, alguna situación, alguna, tal vez opinión o pregunta. Hasta aquí, hasta esta partecita. Ya vamos a entrar ahora a ver los tipos de adaptaciones curriculares. Si alguien quiere decir algo, preguntar. ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? ¿No está claro? ¿Está confuso? Díganme, por favor, para ir viendo, ¿no? Licenciada, yo tengo una duda, ¿no? Tengo niños, como usted ha dicho, de 10 años, pero que les cuesta leer, ¿no? O sea, pareciera que tendrían una memoria corta. Y cuando usted dice que un especialista tiene que hacer la evaluación, pero ¿dónde les mandamos a sus papás? O sea, que no les sea muy caro, que sea accesible. ¿Dónde? O sea, esa es mi pregunta, ¿no? Ya. Bueno, tampoco conozco
lugares, digamos, ¿no? Pero sí quiero remarcar nuevamente la importancia de trabajar con alguien especialista, porque solamente él nos va a poder orientar el tipo de trastorno y dificultad que tiene la persona. De lo contrario, vamos a entrar en un proceso de especulación, ¿no? Es como si usted fuera al médico general, ¿no? Y le dice, doctor, me duele mi estómago, ¿no? Pero si el médico general no es profesional, competente, le va a decir, ya, tómese esta pastilla y le va a mejorar. Puede ser que te haya dado solo un calmante temporal, pero un médico general que sabe y que es profesional te va a decir, señora, tiene que ir a un especialista gastroenterólogo para ver qué es por qué le duele su estómago. Puede ser el páncreas, puede ser el hígado, puede ser, no sé, la vesícula, ¿no? Cualquier cosa. Pero si no detectamos qué es lo que pasa, no vamos a encontrar un tratamiento adecuado. Entonces, yo entiendo, ¿no? Es una situación complicada de a veces encontrar un profesional, porque incluso los profesionales a veces dicen, yo soy psicopedagogo, pero no hacen una evaluación correspondiente a la necesidad que nos está demandando. He visto informes donde el motivo de consulta es, mi hijo no sabe leer y escribir, ¿no? El papá. Y le están tomando Bender, le están tomando test de la familia, ¿no? También es importante que los profesores conozcan e interpreten, no tienen que ellos saber aplicar test o analizarlos, pero tienen que conocer qué test existe para medir qué cosa, ¿no? Entonces, de esa forma se puede también participar ustedes como maestros, ver y decir, este informe sí me sirve porque realmente me está diciendo por qué tiene este problema este niño. Otra falencia que he notado mucho es que precisamente por no tener buenos diagnósticos también los profesores no pueden hacer buenas orientaciones, ¿no? Y ese es un problema. Pero ahora yo creo que puede ser una interesante propuesta, querida Elvirita, de hacer una campaña interna, ¿no? Ustedes que están ahora en el curso, en los talleres, conseguir lugares, intercambiar esa información para poder hacer las derivaciones correspondientes, ¿no? Dicen buenas noches. Buenas noches, Jimena, un gusto. Igualmente, Listen, buenas noches a todos los participantes también. Listen, en el aula en el que trabajo tengo 4 niños que estamos con tercero de primaria, 4 niños que no leen, no escriben, hemos empezado de 0, ya estamos con la letra D, C, ¿no? Ya hemos avanzado unas 6, 7 letras. También tengo una niña que no pronuncia bien las palabras, no puede pronunciar la M, la P, la D, la R, entonces habla muy difícil de entender. La misma pregunta que la profe Elvira. ¿Qué le digo a la mamá, al papá? Por favor, llévelo a hacerle diagnosticar cuál es su dificultad. ¿A quién? ¿A un psicólogo? ¿A un psicopedagogo? ¿A quién? ¿A quién se deriva primero, ¿no? Para que el papá pueda llevar. Evidentemente un lugar, sí, he escuchado de algunos lugares, ¿no? Pero la mamá no va a poder cancelar porque el costo es altito, son 700 bolivianos, 800 bolivianos, y eso era antes de la pandemia, seguramente ahora es más alto. Entonces, pero ¿qué le digo al padre? ¿Dónde lo puede llevar a su hijo para hacerlo diagnosticar? Esa sería una primera pregunta. Por otro lado, yo estaba trabajando en un centro de apoyo con niños que no pueden leer ni escribir. Entonces, ahí he visto que necesitamos hacer primero un diagnóstico. Yo elaboraba mis diagnósticos, ¿no? Hasta dónde lee el niño, cuántas letras lee, qué números escribe, qué números identifica los colores, identifica las formas, ¿sí? Entonces, si es que sabe el niño hasta primero de primaria, digamos, o si sabe hasta segundo de primaria, ese diagnóstico se elaborará. Pero
resulta que no se puede llamar diagnóstico, porque eso no es un diagnóstico. También, al inicio del año escolar, todos los profesores hacemos un diagnóstico. Todos hacemos un diagnóstico para saber cómo se encuentran los estudiantes, pero resulta que tampoco eso se llama diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los maestros? ¿No? ¿Qué es lo que hacemos y cómo deberíamos nosotros elaborar realmente ese diagnóstico? Gracias, Lisa. Muy bien, qué interesante, ¿no? Es un tema bastante interesante de abordar también. Bueno, gracias, Jimena, por las preguntas que realmente son importantes y que creo que su presencia en este taller es también la razón, ¿no? Cuando estamos hablando de un diagnóstico psicopedagógico, que lo puede hacer un psicólogo educativo, claro que sí. ¿Por qué educativo? Porque ellos manejan más la parte de los test educativos, ¿no? A ver, les comento, no sé, voy a hacer un paréntesis grande para que puedan estar claros en esta situación. No sé si me permiten, por favor, voy a dejar de compartir esta pantallita. Miren, no, esto no estaba preparado, pero creo que es bien importante hacer la explicación un ratito, ¿no? Y con esto va a ser mucho más claro lo que quiero mostrarles. Una situación es, por ejemplo, no sé si pueden ver, están viendo, supuestamente están viendo el Google, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos un test, ¿ya? Todos, psicólogos o psicopedagogos sobre todo, que se llama WISC. No sé si han escuchado hablar del WISC. ¿Han escuchado hablar del WISC? ¿O no? No, ya. Eso, muy bien, así. Este test, WISC, ¿ya? Ahí no, esto está mal, perdón. A ver, no. Quiero mostrarles un poquito el protocolo. Ya, es un test de inteligencia, ¿ya? Es un test de inteligencia que nos permite ver, a ver, les voy a mostrar de lo que yo tengo, ¿ya? Perdón. Es un test que nos permite ver, ¿ya?, el nivel de inteligencia de una persona. Ahora, para poder hacer este diagnóstico y la aplicación, por ejemplo, este es un test especializado, ¿ya?, para niños. ¿Sabían que se puede hacer una evaluación desde los 2 años y 6 meses hasta el infinito, ¿no? Entonces, hay pruebas especializadas, ¿ya?, que nos permite justamente, ¿no?, tener o ver o tener en cuenta cuáles son estas áreas que están débiles en las personas, ¿ya? ¿Qué significa? Que tenemos, ¿no?, la posibilidad de detectar, por ejemplo, aquí voy a mostrar. ¿Ya? Este test, por ejemplo, se lo aplica en unas 2 a 3 horas reloj. No es algo fácil, ¿no? Por eso es que las sesiones cuestan caro. Porque también, aparte del tiempo, después el analizar y el ver es lo que más nos cuesta, ¿sí? Pero estamos viendo que realmente va a ser una situación muy, muy ventajosa, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un resultado de las escalas Wechsler. Aquí está. El WISC 5, miren lo que mide. Comprensión verbal, ¿no? Entonces, una cosa es ver si él comprende, porque para aprender a leer y escribir, tiene que entender la persona el lenguaje, tiene que entender instrucciones, tiene que entender secuencias, tiene que comprender todo lo que implica el lenguaje. También mide la parte visoespacial, ¿ya? La parte visoespacial es toda esa conciencia en cuanto al tiempo, al espacio, al orden, antes, después, arriba, abajo, todo lo que son
las nociones espaciales. Nos dice cómo está esta persona. En este caso nos dice está muy bajo. Entonces, ¿qué significa? Que requiere mayor estimulación en esta área. No va a poder hacer, tal vez le cuesta escribir en el cuadradito, se sube, se baja de las líneas, no diferencia mucho entre grande y chiquito, sus letras son grandes, pequeñas, ¿no? También puede haber un problema de motricidad fina. Nos mide también lo que es razonamiento fluido. El razonamiento fluido es esa capacidad de cambiar de una actividad a otra. ¿Por qué este niño tarda tanto en hacer las cosas? ¿Por qué pareciera que no comprende? Mira, se olvida lo que estamos haciendo. También estamos ahí viendo la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una función ejecutiva que nos permite ver cómo aprende el niño, con qué rapidez lo hace, ¿no? Entonces, a partir de eso, podemos detectar si el niño tiene dificultades, como en este caso dice muy bajo. ¿Qué quiere decir? Que requiere mucha ayuda, que hay un problema aquí de estimulación, porque él se olvida lo que aprende, eso nos está diciendo. Otra cosa es la velocidad de procesamiento, que es la rapidez con la que uno aprende conceptos nuevos, habilidades nuevas, etc. Y aquí tenemos un resultado de la escala total de la inteligencia, ¿no? Entonces, si el profesor obviamente no va a saber nunca hacer esto, o sea, nunca, no, perdón por haber dicho eso. El profesor no sabe esto porque no se ha capacitado, ¿no? Nosotros nos capacitamos entre 3 a 4 años para poder hacer algo así. Entonces, lo que sucede es que nosotros entendemos a esto, por ejemplo, dice límite, y el profesor que comprende, una cosa es comprender, ¿no? Manejar el instrumento y dice, bueno, entonces este estudiante, ¿ya? No es precisamente una persona que aprende con rapidez y fluidez, ¿no? O sea, que aprende rápido. Por lo tanto, aunque yo quiera llevar la multiplicación, la prueba y la división este mes, él no lo va a lograr. Porque él ahorita ni siquiera está sumando ni restando, y es porque realmente no puede, ¿no? Porque tiene dificultades. Entonces, las adaptaciones que yo voy a poder hacer irán precisamente en las áreas más bajas, visoespacial. Por eso les decía, una planificación, una adaptación en conjunto, porque aquí requeriré mucho del apoyo del profesor de música y de educación física. Él nos tiene que ayudar a trabajar, a reforzar la parte visoespacial. También la profesora de matemáticas y de lenguaje, ¿no? Pero hacemos juntos un trabajo en equipo para reforzar esta área que en el diagnóstico, en los resultados que me están mostrando, me dicen que tengo que evaluar, ¿no? Ahora, hay, por ejemplo, otros instrumentos, este es uno, ¿no? El WISC, pero hay otros instrumentos de desarrollo humano, ¿ya? De desarrollo humano que nos dice, el niño tiene que saber, no sé, levantar su mano derecha, pero no lo hace. Ya, entonces, desarrollo humano. No puede levantar la mano derecha, no sabe su lateralidad. Y cuando un niño no sabe su lateralidad, por ejemplo, no sabe y no puede leer y escribir, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy respondiendo un poco a la pregunta que lo ha hecho muy bien y le agradezco infinitamente? Un diagnóstico psicopedagógico es especializado en la dificultad, ¿sí? Por ejemplo, si vemos un poquito, tenemos la parte de atención, ¿no? Este niño tiene problemas de atención, aparte de que no sabe leer y escribir. A ver, ¿qué hay que hacer en atención? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Tiene un percentil que está ubicado en relación, que está de categoría inferior en relación a la atención focalizada. Entonces, ¿qué significa? Que tiene problemas de atención. Entonces, menos le voy a poder exigir tareas de largo tiempo, ¿no? Serán tareas de corto tiempo, tareas más específicas, más especializadas, ¿no? Entonces, por esa misma razón, por ejemplo, es un diagnóstico que se hace para ver dónde están las dificultades. Entonces, los profesores tienen que capacitarse también en interpretar estos informes, que esto les va a facilitar mucho el poder hacer sus adaptaciones, ¿ya? Porque tienen que comprender qué áreas del aprendizaje están mal. Ahora, hablando un poquito del caso del que usted mencionaba, de sus niños que están en un curso
de cuarto, si mal no recuerdo, de primaria y no saben leer y escribir, ¿no? Puede ser, hay diferentes razones por las que estos niños no están o no han aprendido a leer y escribir, ¿no? Una de ellas, por lo general, ahora que estamos viendo, ¿no? Es tal vez la parte pandemia, que bueno, ahora todos la achacamos también a la pandemia, pero sí tiene mucho que ver, o también un supuesto retraso en el desarrollo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un niño tiene que estar preparado con ciertas habilidades básicas para aprender a leer y escribir, y ese, Jenny, ¿no? Jenny me preguntó. No recuerdo. Jimena, dice. Jimena. Ese es el diagnóstico que los profesores deben hacer. Es decir, tengo que hacer un diagnóstico para saber si el niño que estoy recibiendo en cuarto de primaria está preparado para estar en cuarto de primaria. Porque tú como maestra de cuarto sabes qué competencias vas a lograr con ellos. Por ejemplo, ¿no? Si hasta tercero de primaria sabían multiplicación de una cifra, ¿no? Tu competencia en cuarto de primaria será enseñarles de 2 cifras, digamos. No sé los continuos. Entonces tú dirás, bueno, para que yo les enseñe a multiplicar de 2 cifras, tienen que saber por lo menos la de una. Entonces voy a hacer un diagnóstico y será. Y lo que en ese momento veas es la realidad. Si los niños no saben ni siquiera multiplicar y sumar, tendrás que hacer una adaptación general de tus contenidos hasta nivelarlos. Pero te está dando una realidad. Ahora, ¿qué pasa si tú como profesora das, ¿no?, todos los elementos y herramientas para nivelar a tus niños y dices, es que ya les he dado, ya hemos hecho, hemos visto, hemos hecho, ya les has dado las herramientas y no se pueden nivelar y no pueden alcanzar este proceso? Entonces dirás, bueno, ya hemos hecho, hay que darse un tiempo prudente, ¿no? Decir, bueno, hasta aquí, y ya con todo lo que he hecho deberían estar ya nivelados. Pero si aún así no se da, eso es la parte donde en esa situación se deriva al profesional, porque no es que sea solo un retraso, debe haber algo más. Y ese algo más es que necesitamos identificar, ¿no? Entonces el profesional hará las evaluaciones de coeficiente, hará de atención, de memoria, todos los problemas que tú has visto y has dicho es que parece de memoria, pero no retienen lo que aprende. Pero hay una causa para eso, ¿no? Entonces el profesional te remitirá un informe y te dirá, es que tiene discapacidad intelectual. Ah, con razón, ¿no? Porque a pesar de que he hecho todo, me he vuelto payaso, he dado fichas, le he dado tantas cosas, no puede. Ah, bueno, ahora ya entiendo que tiene una necesidad educativa especial y que tengo que hacer otro tipo de adaptación. ¿Ya? Vuelvo a decir, entiendo, ¿no? Entiendo que ahora es muy complicado acceder a este tipo de evaluación. Pero también si se cobra así es porque el trabajo es bastante riguroso, minucioso, complicado muchas veces. Y bueno, pues es así, no es fácil, ¿no? Si ustedes escuchan de profesionales, por ejemplo, estoy viendo ahora en el internet muchas ofertas de diagnóstico psicopedagógico gratuito, yo no me imagino cómo podrían hacer uno gratuito y además de un día a otro, porque no sé qué están hablando, ¿no? Yo pienso que deben hacer un diagnóstico muy, pero muy sutil, pero no sé, superficial, que no dice nada, porque una prueba real de diagnóstico nos llega a tomar hasta 3 horas de reloj aplicar una. Muchas veces necesitamos hacer 4 a 5 pruebas por niño, porque si esto está bien, ay no, esto está bien, hay que aplicar otra cosa, hay que buscar otra cosa, y cruzar la información, y recién hacer un informe. Entonces no es sencillo, ni siquiera hacer el informe, porque a veces nos lleva 2 a 3 días hacer un informe. Si es uno bueno, ¿no? Que sirva al profesor y le diga, profesor, tiene que hacer adaptaciones curriculares en esta área, ¿sí? Entonces, para el profesor es más fácil, ya, ahora sí he entendido, entonces puedo hacer esta adaptación en esta metodología, sé que él es más sensorial, entonces tengo que hacer con material más sensorial, más didáctico, no sé.
¿no? Entonces, por esa razón cuesta tanto hacerlo, ¿sí? Pero también los profesores tienen que exigir los profesionales competentes para esto, porque a veces yo también veo que las mamás llevan, digamos, ¿no? Con toda la intención de hacerlo, pero también los profesionales no cubren esas expectativas. ¿Ya? ¿Estamos bien? Está bien, Lisa, muchas gracias por la aclaración. Gracias a ti por la pregunta. A ver, creo que ya nadie más, ¿no? ¿Continuamos? Licenciada, buenas noches. Habla la profesora Prima Fuentes. Consulta, licenciada. Claro. Yo tengo una niña, bueno, el año pasado recién ingresé a esta unidad educativa a trabajar. Pasa de que esta niña prácticamente no tenía, estoy trabajando con tercero de primaria. Ahora, ¿no? El año pasado cuando bien estaba en segundo, pero varios niños con dificultades en el asunto de desarrollo de motricidad, por ejemplo, no tenía. Por lo menos esta gestión, y ahora le hablo de esta niña, especialmente de esta niña. Esta niña ya, por lo menos la parte de motricidad ya mejoró. Pero, ¿cuál es el problema? Igual que la anterior colega que me antecedió. Qué difícil es trabajar con ella, aunque se haga adaptaciones. Por ejemplo, leer y escribir. Él no puede leer ni escribir, aunque ya he trabajado nuevamente con los textos que habían trabajado en primero de primaria. He trabajado y pues digo, ¿qué hago ahora? No, a la mami yo le dije, llévele a un gabinete psicopedagógico donde lo puedan evaluar y lo puedan apoyar también para que así ella mejore en la parte intelectual. Y bueno, los papás son dejados también, ¿no? Prácticamente no hace nada la familia. Y preocupante es ver que ese tipo de niños donde no hay responsabilidad de parte de los padres hacia los hijos. Y como maestros nosotros nos sentimos pues frustrados y a la vez quizá cohibidos de algunas cosas que no podemos hacer solos. En esa situación me preocupa a mí porque estamos en tercero de primaria y ya pues las competencias que tiene que en esta gestión tiene que hacerlas, pues no está adquiriendo, ¿no? Y preocupante. Me gusta, ¿sabe qué? La letra está muy bonita. Lo que la niña no podía escribir, escribía de arriba abajo, de allá, o sea, cualquier cosa escribía el año pasado. Pero hoy puede hacer una copia, así como usted dijo, puede hacer una copia, pero está mecanizada prácticamente, ¿no? Pero no sabe leer y escribir, no sabe razonar. Gracias, a ver si de alguna manera me puede apoyar en eso o dándome algunas pautas para que pueda trabajar, licenciada. Gracias. Ya. Bueno, en esos casos hay muchas dificultades, ¿no? A nivel de lectoescritura. Y bueno, lo importante ahora es especializarse un poco en lectoescritura. Por ejemplo, a ver, profe Prim, que me ha preguntado, ¿no? ¿Está todavía el micrófono? Sí, estoy, la escucho, licenciada. Ya, explíqueme qué es la conciencia fonológica. Un poquito de examen, ¿no? Para todos. Dicen. ¿Sí? La identificación de los sonidos, ¿no? Exacto. Las letras, los sonidos de las letras. Exacto. Entonces, querida profe Prim, entiendo, no se preocupe, ¿no? Es decir, es una forma de poderle invitar a que usted ahora se especialice. Me pedía una técnica y se la voy a dar, ¿sí? Para que un niño comprenda
y afiance su proceso de lectoescritura, tiene que desarrollar la conciencia fonológica, ¿ya? Si no desarrolla la conciencia fonológica y nos saltamos esta parte, entonces para él o para ella siempre va a ser mecanizado este proceso, ¿ya? Si yo no tengo conciencia de que un sonido, por ejemplo, la R, ¿no? Que puede estar acompañada de una E, re. La re solita no tiene sentido, no tiene significado, no tiene nada, re. Un sonido re. Ahora incluso puede ser un sonido re de las notas do, re, mi, fa, sol, sí, puede ser una nota musical, ¿no? Pero como sonido suelto no tiene un sentido como tal. Pero si yo digo realistas, un conjunto de sonidos que forman una palabra y esto tiene un significado, voy a poder entender lo que estoy diciendo y leyendo. Entonces, los niños que tienen dificultades por lo general en la lectoescritura, tenemos que hacer un retroceso, ¿no? Un retroceso o un inicio en lo que es la conciencia fonológica. Si no hacemos ejercicios para conciencia fonológica, le va a ser bien difícil comprender o nivelar. Por eso es que usted misma se ha dado cuenta y ha dicho, avanzamos algo, parece que retrocede. Obviamente hemos mejorado, si se ha dado cuenta, usted ha hecho un gran trabajo en la parte ya mecánica, motricidad fina, eso ya está superado, digamos. No, ni siquiera superado, está muy avanzado. Pero en la parte interna, ¿no? Porque la lectoescritura tiene procesos internos y externos. Y uno de los procesos internos es justamente la famosa conciencia fonológica, que a su vez está dividida en conciencia silábica y conciencia fonética. Y ambos tienen niveles de desarrollo, ¿no? Que sí o sí se tienen que dar. ¿Y esto dónde cree que se trabaja, querida profe? En inicial, ¿no? Las profesores de inicial deberían trabajar al máximo en todas sus formas habidas y por haber la conciencia fonológica. Pero no lo están haciendo, están enseñando a leer y escribir cuando no corresponde, ¿no? Entonces ahí podemos hablar incluso ya de diferentes métodos de lectoescritura, a ver cuál es el mejor. Yo tengo situaciones en las que me sirve mejor el silábico, aunque pareciera muy antiguo, pero estoy hablando ya con trastornos de aprendizaje, ¿no? Ahora hay el método global, el ecléctico, ¿no? El método Montessori, el método Thomann, no sé, ¿no? Tantos otros que ahora existen, hay más de 60 métodos de lectoescritura. Pero tengo que conocer algunos específicos, especializarme y en base a ello hacer mi estrategia. Y lo va a lograr, ¿no? Entonces ya eso, todo ese proceso que hemos hablado es un tipo de adaptación curricular. Entonces por eso les vuelvo a decir, ¿no? Es importante, queridos profes, que a partir de la necesidad educativa detectada, ustedes se especialicen en eso, investiguen. A ver, ¿qué cosa? ¿Cómo un niño con autismo, cómo aprende a leer? ¿Podría enseñarle? O tal vez este año nos vamos a dedicar a trabajar habilidades sociales como prioridad, ¿no? Entonces, todos estos elementos y principios que hemos mencionado anteriormente, ahora los tienen que aplicar y, bueno, pues empezar a trabajar. ¿Ya? Muy bien, entonces si así vamos haciendo preguntas, han visto que podemos ir alimentando de alguna forma todo este proceso. ¿Ya? Bueno, ahora sí continuamos, si no hay más preguntas. Vamos a entrar a los tipos de adaptaciones curriculares. ¿Qué son? ¿Cuáles son estos tipos de adaptaciones curriculares? Por ejemplo, tenemos al primer tipo que sería según su nivel de concreción, ¿no? ¿A qué se refiere el nivel de concreción? Empezando desde lo más grande, ¿no? En nuestro caso sería el Ministerio de Educación. Este sería el primer nivel de concreción. Ellos nos dan, digamos, ¿no? Todos los lineamientos, las estructuras, el modelo del PDC, por ejemplo, que nos dice así se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, ese es un nivel de concreción donde ya está estipulado prácticamente todo. Luego tenemos el segundo nivel de concreción, que se refiere a las adaptaciones que vamos a hacer por áreas.
o a las adaptaciones que se realizan en el centro educativo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las adaptaciones por áreas, estamos viendo esta parte de campus, ¿no? Si va a ser en el nivel inicial, primario, secundario, todo lo que también ya está estipulado y nos permite ver. Ahora, cuando estamos hablando de del segundo nivel de concreción, las adaptaciones que se hacen en los centros educativos, nos hacemos más o menos este tipo de preguntas para ver qué es lo que vamos a ir modificando, ¿no? Para qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, qué evaluar, cómo y cuándo evaluar, ¿no? Y estas preguntas resultan en objetivos, contenidos, metodología, recursos de evaluación, ¿no? Todos estos componentes del currículum que ya hemos revisado y que pueden ser modificados dentro de lo que sería el PDC. Luego tenemos el tercer nivel de comprensión, ¿no? El tercer nivel de comprensión que se refiere a las adaptaciones que se realizan en el estudiante, ¿no? Ya a nivel más especializado, digamos. Entonces se ajusta a las necesidades y particularidades de los estudiantes y este nivel corresponde a la planificación del aula, ¿no? A partir de la cual se realizan adaptaciones curriculares individuales en el caso de ser necesario, ¿sí? Bueno, ese es un tipo de adaptación. Ahora tenemos el segundo tipo de adaptación, que serían las adaptaciones curriculares según el ente donde se aplica. Y en este caso tenemos, por ejemplo, el centro educativo, ¿no? Cuando por diversas circunstancias la institución educativa ajusta el currículum nacional a su contexto y necesidad. El segundo, o el tipo de adaptación, según el aula, también vamos a ver, ¿no? Es decir, todos los estudiantes van a estar dentro de todos los elementos del currículum según lo requieran, ¿no? De las competencias, de los contenidos, etc. Y aquí tenemos la parte individual, que sería cuando la adaptación curricular se realiza a un estudiante en particular, que podemos ir obviando algunos elementos del currículum. Y la que más se utiliza y la que seguramente ustedes tienen mayor conocimiento son las adaptaciones según el grado de afectación. Y estas adaptaciones según el grado de afectación se refieren al grado 1, grado 2, grado 3. Conocido como grado 1 es el acceso al currículum. El grado 2, que puede ser no significativa. Y el grado 3, significativa. ¿A qué se refiere hacer modificaciones de grado 1? Que vamos a modificar algo de infraestructura, recursos, materiales, personales, de comunicación y de tiempo. El grado 2, no significativa, que voy a modificar todo lo que he modificado en el grado 1, más elementos como la metodología y la evaluación, ¿no? Es decir, que de mi PDC voy a modificar más la metodología y la evaluación si fueran de grado 2. Y si fueran de grado 3, prácticamente va a ser todo lo que he hecho en el grado 1, el grado 2 y además modificaciones en los objetivos o competencias, ¿no? En las partes, en la situación de las destrezas o, como hemos visto, contenidos y lo que se pone ahora en el PDC, que serían las orientaciones metodológicas y los recursos materiales y criterios de evaluación, ¿no? Entonces, todo, cuando estamos hablando de una adaptación significativa, todo se modifica. ¿En qué casos se haría una adaptación significativa? En casos, por ejemplo, de discapacidad intelectual, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una discapacidad motora, ¿no? Un niño que, bueno, por alguna razón puede ser neurobiológica, alguna alteración, no pueda caminar, entonces estamos hablando de un tipo de afectación de grado 1 más que todo, porque tenemos que ver la infraestructura, porque puede ser que no pueda caminar, pero que tiene habilidades, su coeficiente intelectual es el adecuado, etc. Entonces solo vamos a hacer de acceso, por lo tanto infraestructura. O de grado 2 no significativa, ¿no? Que vamos a ver solo la metodología y evaluación, porque en educación física no le voy a poder evaluar como a todos, ¿no? Entonces,
A eso se refiere, ver cuáles y en qué casos se aplicarían estas adaptaciones para que los profesores puedan justificar teóricamente esa adaptación curricular. ¿Ya? El otro tipo de adaptación también va según el tiempo de duración, que pueden ser temporales, es decir, un tipo de grado de adaptación curricular puede durar un tiempo, o permanentes, ¿no? ¿En qué casos es temporales? En casos de nivelación, por ejemplo, si tienes retraso de lectoescritura y te han dado un diagnóstico psicopedagógico donde dice que no tiene trastorno, no tiene dislexia, no tiene nada, simplemente es un retraso porque tal vez no ha recibido estimulación en casa, no le han inscrito kinder, pre-kinder, no sé, por eso está muy retrasado. Entonces, en ese caso sí estaríamos hablando de afectaciones temporales. Pero, cuando son permanentes ya hablamos, puede ser este caso de discapacidad intelectual, ¿no? Porque esto no se va a mejorar, no se va a sanar de esto. Él va a tener esta condición el resto de su vida, o un tipo de autismo también, ¿no? Que primero pueden ser permanentes durante 2 o 3 gestiones escolares y después se vuelven temporales porque ya se ha nivelado, porque de grado 2 se ha ido a grado 1, porque ustedes saben que la condición del autismo, el nivel 1, 2 o 3 no es lineal, no se va a mantener ahí, puede variar, ¿no? Entonces, por eso es importante, vuelvo a decirles, ¿no? Nuevamente aquí cae el peso de la importancia que tiene el diagnóstico, porque nos está orientando a tener una valoración que me permite elegir el tipo de adaptación que voy a hacer en este caso, ¿ya? Entonces, estos serían los 4 tipos de adaptaciones que tenemos y que ustedes pueden adecuar de acuerdo hasta y las competencias que quieren lograr, cuál es el que mejor se puede ver en su contexto, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, hasta aquí hemos visto lo que son las adaptaciones curriculares, ¿no? Hemos visto los principios, que es muy importante, y los tipos de adaptación curricular, ¿ya? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Por favor, les escucho. Licenciada, una duda. El video nos los van a pasar luego, ¿no? Le digo esto porque no he llegado a apuntar todo y lo que usted ha dicho son cosas muy, muy importantes para el trabajo que estamos realizando. Ya, yo creo que sí. Los organizadores, no sé si hay alguien por ahí que nos pueda orientar un poquito. Yo creo que sí. Gracias. Muy bien, entonces eso es importante, ¿no? Que vamos a compartir la grabación y ustedes van a poder ver las veces que sea necesario. Muy bien. Entonces ahora lo que corresponde es ver, ¿ya? Justamente esta inclusión que es necesaria en las aulas. No estoy compartiendo pantalla, perdón. ¿A qué hora va a ser nuestro receso? ¿O hacemos un receso aquí para después ya no cortar? ¿Cómo hacemos? ¿O falta para el receso? Por favor, me indican. Ah, ya. Entonces, a ver, ¿qué hora es? 8:30. Ya. Entonces, ¿les parece bien que como nos falta 1 hora más, si no estoy mal, podríamos hacer un recesito de unos 5 o 5 minutitos? Y cuando ya volvamos, vamos a empezar con esto y así no interrumpimos. ¿Les parece? ¿Estamos bien?
Sí, me parece. Está bien, dice. Ya, entonces todos vayan a tomarse un refresquito, aire, y continuamos en 5 minutitos, ¿ya? Les espero.